Me llamo Iris Tmen, y la noche en que cumplí 18 años, mi padre me apartó durante mi propia fiesta de cumpleaños y me susurró: cuando esto termine, vas a firmar unos papeles para el tío Wade. Solo es una formalidad. Sonreí. Asentí. Luego caminé hasta la cocina, abrí mi laptop y transferí cada dólar que mis abuelos me habían dejado a la protección que ellos habían construido años atrás. Para la mañana siguiente, la cabaña, los ahorros, las inversiones, todo lo que mi padre y mi tío creían que estaban a punto de quitarme, había quedado encerrado detrás de un muro legal que no podían tocar. 6 años antes, cuando yo tenía 12, mi abuelo Harold me llevó a Cedar Lake en su vieja camioneta. La cabaña estaba apartada del agua, bajo pinos blancos, con un porche hundido, una puerta mosquitera terca y el olor a humo de leña, libros viejos y lluvia de verano empapado en las paredes. Todo aquel verano me enseñó a arreglar cosas. Postes de cerca, burletes, válvulas del radiador, goteras del techo. La abuela Vivien preparaba té y sándwiches y organizaba los estantes por color porque decía que eso hacía que el cuarto se sintiera más cálido. Una tarde, el abuelo se limpió el aserrín de las manos y dijo: esta cabaña se queda en la familia. Pero la familia no siempre es sangre, Iris. La familia es quien se hace presente. Yo tenía 12 años. Pensé que estaba siendo poético. No lo estaba. De vuelta en casa, todo se sentía más frío. Nuestra casa en Riemont estaba bien de la misma manera en que está bien una sala de espera. Mi hermana menor, Kelsey, tenía el dormitorio más grande, la lámpara más bonita, los trofeos enmarcados. Mi cinta de la feria de ciencias seguía enterrada en mi mochila mientras las conversaciones en la cena se convertían en aplausos para todos menos para mí. La primera vez que mi padre mencionó vender la cabaña, lo dijo como si fuera de sentido común. Impuestos a la propiedad. Reparaciones. Mejores inversiones. Mi madre estuvo de acuerdo antes de que yo siquiera abriera la boca. Cuando dije que el abuelo quería que siguieran la familia, papá soltó esa clase de risa que te descarta sin necesidad de levantar la voz. Más tarde, esa noche, encontré sobre el mostrador un folleto brillante de una promotora inmobiliaria. Lotes frente al lago, precios premium, comprando ahora. Alguien ya estaba midiendo la casa de mis abuelos en signos de dólar. El abuelo murió cuando yo tenía 14. En la recepción después del funeral, vi a mi padre, Greg, y a mi tío Wade de pie junto a la mesa de los postres, hablando en voz baja sobre una carpeta. Escuché una frase: tenemos que mover esto antes de que la sucesión se complique. Estaban hablando de la cabaña antes de que las flores del funeral se marchitaran. 2 años después, la abuela se enfermó y para junio ya no estaba. La última vez que la vi, me apretó la mano y susurró: la cabaña es tuya, Iris. No dejes que te la quiten. Se lo prometí. Esa misma noche, oí a mi padre decirle a mi madre, con un alivio real en la voz: ahora por fin podemos arreglar lo de la propiedad. En ese momento entendí algo feo y permanente. La muerte de mi abuela era dolor para mí, pero para ellos era liquidación. De los 16 a casi los 18, la cabaña se convirtió en mi rebelión silenciosa. Cada sábado iba hasta allí en mi Honda usado y la mantenía con vida. Reparaba las mallas, barría agujas de pino, cambiaba burletes, revisaba puntos blandos en la madera como me había enseñado el abuelo. En casa, el lenguaje cambió. Dejó de ser el lugar del abuelo y pasó a ser la propiedad de la familia. Wade empezó a aparecer más seguido con carpetas y listados inmobiliarios. Mi padre empezó a decir: cuando cumplas 18, resolveremos esto en familia. La forma en que decía familia me revolvía el estómago. Una tarde de noviembre, mientras limpiaba el armario del pasillo en la cabaña, encontré un sobre escondido detrás de unas colchas viejas. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra de la abuela Vivien. Dentro había una tarjeta de presentación. Margaret Caldwell, abogada. Debajo de su nombre, Men Family Trust. Yo no la llamé. Ella me llamó primero, 3 meses antes de mi cumpleaños. Me reuní con ella a solas en su oficina del centro, donde abrió una carpeta y cambió la forma de mi vida. 6 años antes, mis abuelos habían creado un fideicomiso irrevocable. La cabaña, una cuenta de ahorros y una cartera de inversiones,
con un valor de unos 2,1 millones de dólares, habían sido transferidos allí mientras aún vivían. Yo era la única beneficiaria. Legalmente, nada de eso había entrado en su patrimonio. Nunca pasaría por sucesión. Mi padre y mi tío no tenían ningún derecho. Margaret deslizó el registro de titularidad sobre el escritorio y dijo: «Tu abuelo me dijo, mis hijos venderán esa cabaña antes de que las flores del funeral se marchiten». Luego me contó algo peor. Alguien había estado haciendo consultas sobre el título. Se estaban moviendo. Una semana después escuché exactamente qué tan rápido. Wade y mi padre estaban en el garaje, la puerta apenas entreabierta, justo lo suficiente para que yo captara la verdad. Wade ya había firmado un acuerdo de compraventa con Rieline Development por $450,000. Pensaba presentar una escritura de renuncia de derechos, transferir la cabaña a su nombre y al de mi padre como herederos, y luego cerrar la venta antes de que yo cumpliera 18. Cuando mi padre preguntó: «¿Y qué pasa con Iris?», Wade respondió sin dudar: «Tiene 17. No puede hacer nada. Le daremos 50,000 para la universidad. Debería estar agradecida». Me quedé allí con las manos frías, escuchando cómo reducían mi futuro a un soborno. Margaret se movió rápido. En el momento en que yo cumpliera 18, podría aceptar formalmente mi lugar en el fideicomiso. A la mañana siguiente ella presentaría una lispendence, un aviso público de interés legal, y congelaría el título antes de que Wade pudiera registrar algo fraudulento. «No les adviertas», me dijo. «Tu abuelo me pidió que te protegiera, no que negociara con ellos». Así que sonreí durante toda la semana mientras mis padres escenificaban preocupación. Mi madre se sentó a mi lado en el sofá y usó su voz suave. «Impuestos, seguro, reparaciones. El negocio de papá estaba mal. Vender la cabaña ayudaría a todos». Mi padre se sumó justo a tiempo. «Buen comprador. Trato justo. Futuro para ti y para Kelsey». Cuando pregunté el nombre de la empresa, dudó lo suficiente como para decir la verdad sin querer. Rieline. Más tarde, Wade me acorraló en la entrada de la casa y me ofreció esos mismos 50,000 como si le estuviera dando dulces a una niña. «La mayoría de los chicos de tu edad saltarían por eso», dijo. Lo miré a los ojos y pregunté: «¿A nombre de quién está la escritura, tío Wade?». Por un segundo, su sonrisa se quebró. La noche antes de mi cumpleaños conduje sola hasta la cabaña. Cedar Lake estaba oscuro e inmóvil bajo una media luna. Me senté en la silla del abuelo en el porche y leí cada página que Margaret me había enviado. Aceptación de beneficiaria sucesora. Confirmación de los términos del fideicomiso. Registros de propiedad. A medianoche lloré, no porque dudara de lo que tenía que hacer, sino porque odiaba tener que hacerlo en absoluto. Odiaba que mi padre viera valor de reventa donde mis abuelos habían construido un hogar. Odiaba que las personas que debían protegerme fueran aquellas de las que necesitaba protección. Pero los deseos no se sostienen en un tribunal. Los documentos de fideicomiso sí. A las 11:50 de la noche, con la casa en silencio a mi alrededor, abrí mi laptop y me uní a Margaret en una videollamada. Cuando el reloj marcó la medianoche, firmé. Así de simple, ya tenía 18 años. Era la beneficiaria legal del Tmen Family Irrevocable Trust, y cada decisión sobre esa propiedad pasaba por Margaret y por mí. En otra parte de la ciudad, aunque yo todavía no lo sabía, Wade estaba imprimiendo su escritura de renuncia de derechos falsificada y preparándose para presentarla a las 9 de la mañana. Incluso había añadido un sello notarial falso. Había firmado un contrato que jamás podría cumplir y apostado casi $500,000 por una tierra que no le pertenecía. A la tarde siguiente, mi fiesta de cumpleaños estaba llena de vecinos, amigos de la iglesia, conocidos de negocios y un pastel rectangular bajo letras plateadas que decían Happy 18. Sonreí para las fotos y le di las gracias a la gente por las tarjetas de regalo y las velas mientras los papeles del fideicomiso, ya firmados, descansaban doblados en el bolsillo de mi chaqueta. Entonces mi padre golpeó su vaso y anunció a la sala que nuestra familia tenía emocionantes planes para el futuro. Más tarde, después del pastel, lo dijo sin rodeos. Iban a vender la cabaña para asegurar el futuro de todos,
Y yo entendía que era lo mejor para todos nosotros. Todos los rostros del cuarto se volvieron hacia mí. Incluso entonces, quería que mi rendición pareciera voluntaria. Dejé el tenedor y dije, yo nunca acepté vender la cabaña, papá. Su sonrisa se endureció. Wade intervino. Este no es el momento ni el lugar. Tomé un sorbo de agua y dije, tienes razón, tío Wade. El momento fue a las 8 de esta mañana. La habitación quedó en un silencio mortal. Los invitados se fueron rápido después de eso, cargando sus platos y sus chismes. Cuando la puerta se cerró detrás del último, mi madre dejó caer el tono suave. Me acusó de egoísmo. Mi padre se sentó a la mesa de la cocina como un hombre dictando condiciones y me dijo lo que iba a pasar después. Él y Wade irían a la oficina del condado por la mañana, presentarían los papeles, venderían la cabaña y yo recibiría mi parte justa. ¿Cuál es mi parte?, pregunté. 50.000. Cuando pregunté, ¿de cuánto?, nadie respondió. Entonces mi padre me dio una elección que no era elección. Si luchaba contra ellos, estaría sola. Sin ayuda para la universidad. Sin vivir bajo su techo. Lo miré y entendí, por fin, que algunas traiciones no llegan como explosiones. Llegan con calma, en la mesa de la cocina, en una voz que cree estar siendo razonable. A las 8 de la mañana siguiente, Margaret fue la primera persona en entrar por las puertas de la oficina del registrador del condado. Presentó los documentos del fideicomiso y la lispendence antes de que las luces terminaran de calentarse. A las 9:05, Wade entró con su escritura de renuncia falsificada y su sonrisa confiada. La empleada introdujo el número de la parcela, se detuvo y le dijo que no podía registrarla. El título había estado bajo el Tmen Family Irrevocable Trust durante 6 años. También había una lispendence registrada esa misma mañana. La cadena de titularidad estaba clara. Su documento no valía nada. Según dicen, mi padre se volvió hacia él y le dijo, «Me dijiste que esto era sencillo». Wade no tuvo respuesta. Mi padre me llamó desde el estacionamiento, temblando de rabia. «¿Qué hiciste?» Yo dije, acepté lo que el abuelo y la abuela me dejaron. Eso es todo. Gritó que era la propiedad de sus padres y que jamás me habrían elegido a mí por encima de él. Entonces le dije la verdad de la que llevaba años huyendo. Si me eligieron a mí, papá. No porque no te quisieran, sino porque no confiaban en dejártelo a ti. El silencio que siguió se sintió como una puerta cerrándose. Entonces llamó Rieline. Su abogado acababa de descubrir que el acuerdo de compraventa se basaba en una mentira. Wade había garantizado un título limpio sobre una propiedad que nunca había poseído. Cuando les dije que la cabaña no estaba en venta y que nunca lo había estado, cambiaron de rumbo al instante. Fueron contra él por incumplimiento de contrato, la cláusula penal de $45.000 y daños adicionales. Más tarde Margaret confirmó algo todavía más feo. El sello notarial en la escritura de Wade era falso. Mi tío no solo había intentado robar mi cabaña. Había cometido un delito para hacerlo. Las consecuencias fueron rápidas y horribles. La licencia inmobiliaria de Wade fue suspendida. El condado abrió una investigación. Rieline demandó. La noticia se propagó por el pueblo como siempre ocurre cuando los archivos públicos se cruzan con gente hambrienta de historias. Mi padre llegó a casa luciendo años mayor y finalmente admitió la verdad. El negocio se había derrumbado. El banco lo perseguía por $180.000. Había visto la cabaña como su salida. Entonces ayúdanos, dijo. Pero la cabaña nunca había sido su vía de escape. Había sido el último acto de amor de mis abuelos, y ellos habían tomado esa decisión mientras aún vivían, lúcidos, con testigos, documentada y a prueba de ruptura. Semanas después, regresé a Cedar Lake y encontré una carta del abuelo en el cajón del escritorio junto a la ventana. Margaret la había guardado hasta que todo estuviera resuelto. Escribió que amaba a sus hijos, pero que Greg nunca había entendido la diferencia entre algo que tiene valor y algo que es valioso. Escribió que me había elegido no porque yo fuera perfecta, sino porque yo era la que preguntaba si el techo necesitaba repararse antes de preguntar cuánto valía el lugar.
La última línea decía: cuídalo. Primero cuidó de ti. Hubo un último giro que casi me rompió. Margaret llamó para decirme que mis abuelos también habían creado para mí un fondo educativo separado. $50.000, que ahora habían crecido a más de 58. La cantidad exacta que mi padre me había ofrecido como mi parte. La cantidad exacta que Wade me había puesto delante como soborno. Ya habían planeado mi futuro, en silencio, años antes de que la gente a mi alrededor intentara vendérmelo de vuelta en pedazos. Me mudé a la cabaña y me inscribí en el Community College a 20 minutos de allí. Ciencias ambientales, con una especialización secundaria en silvicultura. Me reuní con mis padres en una cafetería y les dije que los quería, pero que la cabaña no estaba en venta. Ni ahora. Ni nunca. Si íbamos a tener una relación, tendría que construirse sobre respeto, no sobre culpa, no sobre dinero, no sobre la idea de que yo les debía una deuda por haber nacido. Mi padre dijo que no sabía cómo arreglar lo que había roto. Le dije que no tenía que arreglarlo ese día. Solo tenía que dejar de fingir que no había ocurrido. Kelsey vino a la cabaña un domingo con una caja de pizza y preguntó si podía volver a veces. Le dije que cuando quisiera. Nos sentamos en el porche y vimos una garza quieta en la orilla poco profunda, esperando. No hablamos de demandas ni de escrituras falsas ni de traición. Hablamos del muelle, de su proyecto escolar, de los pinos, del lago. Por primera vez, la cabaña estaba haciendo lo que mis abuelos siempre quisieron que hiciera. Era refugio. Yo no gané contra mi familia. No hay trofeo por sobrevivir a las personas que se suponía debían protegerte. Pero cumplí mi promesa. Y cada mañana, cuando la niebla se eleva sobre Cedar Lake y la luz golpea el porche que el abuelo reparó con sus propias manos, recuerdo lo que quiso decir todos aquellos años atrás. La familia es quien se hace presente. Mis abuelos se hicieron presentes por mí mucho antes de que yo supiera que necesitaría que me salvaran. Vieron venir la tormenta y me construyeron un suelo firme donde pararme. Y cuando las personas que lo querían todo vinieron por ello, todo lo que tuve que hacer fue presentarme, firmar mi nombre y cumplir la promesa.